buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy día jueves comenzamos ese gran estudio bíblico donde Dios quiere tocar tu vida, donde Dios quiere tocar tu corazón y quiere tener un encuentro personal contigo. Así que coge tu boli, coge tu Biblia y una libreta y comenzamos a apuntar estas grandes cosas que Dios nos... Así es, por fin estamos en el estudio bíblico hoy jueves y vamos a empezar como hemos de empezar, que es orando y pidiéndole al Señor que nos dé el entendimiento, Él nos dé la capacidad de leer y poder entender qué es lo que Él nos quiere hablar. Y sobre todo que me dé a mí la capacidad de poder expresar aquello que el Señor ha puesto. Así que Espíritu Santo, muchísimas gracias te doy, Padre, porque estás en este lugar. Muchísimas gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, porque Tú nos has traído con bien hasta aquí, Señor. Tú nos has permitido estar hoy aquí, apartar este tiempo delante de Ti para dedicarlo a Ti, para dedicarnos a escudriñar Tu palabra y entenderla y saber qué es lo que quieres hablar, qué quieres que cambiemos, qué quieres, Señor, de nuestra vida. Yo ahora te pido por mi vida, Padre, para que no tenga distracciones, para que yo pueda hablar, Señor, de Tu palabra, para que pueda expresar aquello que Tú has puesto para hablar a mis hermanos y hermanas, Señor. Y ahora te pido por quien escucha, Padre, que pueda escuchar no solo lo que digo, Señor, sino lo que no digo también, aquellas cosas, Padre, que Tú nos muestras a cada uno individual, esos secretos escondidos que hablas que hay en la palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de tener esta reunión, de tener este vídeo, Señor, de poder llevar Tu palabra, porque para mí es un honor y un privilegio que me des la oportunidad de llevarla, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con el estudio bíblico de hoy y es el polvo. Sí, el polvo. Y vamos a leer Génesis 28, a partir del 10 al 15. Y vamos a leer atentamente y vamos a entender qué es lo que la palabra nos dice. Salió, pues, Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, que te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Y si nosotros leemos rápido, hacemos una lectura rápida, como se llama, de este texto de la Biblia, como aquel que lee el periódico o lee un artículo o lee una novela, no nos vamos a enterar de algo que se nos escapa por el camino. Nos quedamos no con lo superficial, porque realmente con lo que nos quedamos no es lo superficial, pero es tan impactante que obviamos ciertas cosas de la lectura. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es que había una escalera que llegaba al cielo, allá arriba donde estaba Dios sentado en su trono de gloria, donde había ángeles subiendo y bajando para arriba y para abajo en las escaleras. Esto es tan grande para nuestra mente humana. Esto es tan intenso, tan inmenso, tan glorioso, diríamos, que lo que hace es que no podamos percibir algo más que en esta escritura está. Y no estoy hablando de la promesa que le da Dios
a Jacob, sino que no podemos olvidarnos de que ese día fue el peor día de la vida de Jacob. ¿Por qué? En ese instante en el que ocurre eso, Jacob está atemorizado, Jacob está cansado, está desorientado, no puede más, se siente solo, había sido perseguido horas antes y días antes, estaba hambriento porque no había comido, tenía frío, no sabía qué hacer, no sabía qué punto era el siguiente que tenía que hacer, se sentía abandonado, desamparado. Era de noche, no era de día, era de noche, no sabía dónde estaba, no había lámparas ni linternas. Y llega un momento que cae al suelo, en el polvo. ¿Y Dios qué le dice cuando él está en el suelo? Versículo 14. Jacob, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán vendidas en ti y en tu simiente. En el peor momento de la vida de Jacob, en el peor instante, viene Dios. Cuando él está ya en el suelo, en ese polvo, viene Dios y le da una promesa. Y cuando a ti y a mí Dios permite que besemos el polvo, que estemos ahí en el suelo, tirados, ahí abajo, es porque Dios nos quiere levantar como lo ha hecho con Jacob. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Jacob dice la palabra que está acostado, literalmente, y no está acostado en una cama de 1,35 m o de 2 metros o de 90 con un colchón de última generación que te deja descansar, que te hace que no te den rampas. No. En el versículo 11 dice, y llegó a ese lugar y durmió. ¿A dónde? Durmió allí, porque ya el sol se había puesto, ya era de noche. ¿Y qué tomó? Tomó piedras de ese lugar y las puso en su cabecera, las puso de almohada y se acostó. ¿A dónde? En el polvo. Se acostó en aquel lugar. Se acostó en el suelo, en el polvo, en la tierra. Ahora tenemos asfalto, antes no existía. Se tumbó en el polvo. Y lo más glorioso que Dios puede hacerle y puede decirle, lo hace desde el polvo, lo hace desde abajo. Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros toquemos fondo, ahí es donde Dios nos va a hablar. Que quiero ir a Génesis 2:7. Seguimos hablando del polvo. Génesis 2:7. Y dice, entonces Jehová formó al hombre de el polvo de la tierra y sopló en su... Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Hizo la creación más perfecta, la saca del polvo de la tierra. La palabra formó del polvo, la palabra formó tiene muchos significados, bueno, tiene muchos sinónimos, y es crear, fabricar, componer, establecer, organizar, desarrollar, moldear, etc. Estos son los sinónimos de la palabra formar, del verbo formar. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, queremos que Dios haga, que Dios organice, que Dios desarrolle, que Dios componga, que Dios establezca, que Dios moldee. Pero eso solo puede ocurrir cuando estamos en el polvo. Si no estamos ahí abajo, Dios siento, Dios no puede formar absolutamente nada. Porque desde el polvo, porque del lugar difícil, porque desde la prueba es donde Dios ha creado lo más valioso que tenía. Proverbios 8:26. Seguimos con el polvo.
Proverbios 8:26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni qué, ni el principio del polvo de la tierra, del mundo, es lo que dice, del polvo del mundo. Muchas veces nosotros nos frustramos, muchas veces nos desanimamos cuando estamos en el polvo, cuando estamos pasando por la prueba, cuando estamos pasando por problemas realmente difíciles, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos angustiados y sin nada de lo que podamos hacer. Y es porque creemos que estar en el polvo es el fin. Y no es así. Para Dios no es el fin. Para Dios estar en el polvo es el principio de algo maravilloso que Dios tiene. Lo que tú hoy estás sufriendo, lo que yo hoy estoy viviendo, hoy nos sirve a todos para que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando tu matrimonio esté abajo, esté en el polvo, Dios se glorificará en medio de tu matrimonio y tu familia. Cuando estés en poca esperanza, cuando tu esperanza esté por los suelos, que ya no tenga absolutamente nada que hacer, Dios te trae una nueva esperanza. Cuando no hay dirección de Dios, cuando no encontramos salida ni respuesta y no sabemos a dónde ir, ahí es cuando Dios trae la guía, cuando Dios ordena nuestra vida. Abraham, hemos leído que estaba muy mal. Abraham estaba, podríamos decir, deprimido, podríamos decir de esas personas que le pasan de todo, y estando tan mal, Dios lo levanta del polvo y lo hace uno de los mayores hombres de la historia del cristianismo. Es uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Y mirar, Dios quiere formar algo nuevo en tu vida y en la mía. Desde abajo, no desde arriba. No desde donde todo lo sabes, no desde donde todo lo puedes, no desde donde todo lo aparentas, no desde donde que yo soy el perfecto. Desde ahí Dios no hace nada. Dios lo hace desde abajo, lo hace desde la humildad, lo hace desde la prueba, lo hace desde la misericordia, lo hace desde la fe y la esperanza. Desde ahí abajo lo hace. Mirad, ejemplos. Sabéis que me gusta poner ejemplos. Nos vamos a Éxodo 2. Podemos ver que Dios le dice a Moisés, levanta la vara porque del polvo yo levantaré mis juicios. Josué 7:6. Vámonos a Josué rápidamente. Josué 7:6. Mirad qué dice. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró ¿dónde? En tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron ¿qué? Polvo sobre sus cabezas. Otra vez la palabra polvo. Esta era una práctica habitual, como hemos hablado otras veces con las cenizas. Esto era una práctica habitual en el pueblo, en los judíos. Echarse el polvo encima significaba, yo ya de aquí ya no puedo más, Señor, sácame tú. Cuando se tiraban las cenizas, lo vimos también en otro estudio bíblico. Hasta que yo estoy tocando fondo y ya no puedo. Eso es lo que significaba delante de Dios tirarse ese polvo, decirle, Señor, ayúdame porque yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Nosotros hemos de caer al pueblo aunque nos duela. Nosotros hemos de caer al pueblo aunque preferiríamos estar mejor o preferiríamos no pasar, ¿verdad?, por esas situaciones. Y hay situaciones que las regalaría o que las cambiaría, pero no abrir y cerrar de ojos. Pero Dios nos dice que hemos de caer muy bajo,
que hemos de irnos al polvo de rodillas, que hemos de estar en las últimas ya de no poder más, para que Dios nos levante, para que Dios se glorifique, para que Dios nos saque, para que Dios nos dé, para que Dios nos bendiga, para que Dios multiplique, para que Dios prospere, para que Dios haga todo lo que tenga que hacer. Primera de Samuel 2:8, vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 2, aquí, versículo 8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. En Primera de Samuel esto es lo que nos dice. Si leemos, esto es parte de un cántico que Ana, es una oración de Ana. ¿Quién es Ana? Ana era una mujer estéril, Ana es la mamá de Samuel. Que Dios le concede el milagro de ser mamá, pero no solo le da un hijo, sino que le da al mayor, a uno de los mayores, no al mayor, pero a uno de los mayores profetas que están en la palabra del pueblo de Israel. La autoridad viene del polvo. Nuestra autoridad, esa autoridad que reclamamos, tú me sigues, tú me obedeces, tú me entregas tu corazón, tú me das tu dinero, tú me das todo lo que tú tienes. La autoridad no se gana con imposición. La autoridad viene del polvo. Viene de cuando pasamos por el polvo y Dios te la otorga, tú no la buscas. Los ministerios no te lo da un ayuno, los ministerios no te lo da 40 noches sin dormir, un ministerio no te lo da tu enseñanza, un ministerio no te lo da tus años de creyente, tus 50, 60 o 70 años de creyente, no. El ministerio viene del polvo. Viene cuando estamos en el polvo, cuando estamos abajo y no podemos más. Los títulos que se nos dan como hijos de Dios, como líderes, como pastores, como evangelistas, todos esos títulos vienen desde abajo. La vocación viene desde el polvo, viene desde lo más profundo, desde ahí viene. Las mayores bendiciones no vienen de nuestros trabajos, de nuestro dinero o de todo lo que nosotros somos. Las bendiciones vienen de abajo y vienen del polvo que Dios nos da cuando pasamos, porque cuando nosotros caemos, porque cuando nosotros estamos abajo y no tenemos salida, ahí encontramos la salida. Ahí es cuando nosotros dependemos de Dios. Ahí es cuando Dios puede usarnos, porque es cuando más humildad tenemos. Mirad, cuando el hombre ve polvo, por ejemplo, en la mesa, aquí hay un poco de polvo. Cuando yo veo polvo, no veo nada. Veo algo que no vale, que algo así se va. Veo algo que vuela, que cuando hay sol las puedo ver, las motas de polvo. Pero cuando Dios ve polvo, ve material consistente. Creo que se dice materia prima, ¿no? Eso es lo que Dios ve cuando ve polvo en nuestra vida. ¿De dónde nos saca Dios? Si nosotros analizamos nuestro propio testimonio, si nosotros analizamos nuestra propia vida, nos damos cuenta de dónde nos sacó Dios. ¿Cómo estabas tú cuando Dios te redimió? ¿Cómo estaba tu vida cuando te acercaste a Dios? La primera vez que oraste, ¿por qué oraste? ¿Cómo estabas? ¿Qué necesitabas, verdad? Uno de los libros, hablando de libros de la Biblia, donde más nos habla de caer al polvo, donde más nos habla de todo eso, efectivamente es Job. Job, bueno, pues no es uno de los personajes favoritos míos, porque no, pero realmente Job experimentó en su vida qué era estar en el polvo, qué era estar abajo todo y qué era que Dios te levantara. Vamos a abrir la Biblia en Job, el Job capítulo 14. Vamos a leer algunos versículos de Job. Job 14, versículos 7 y 8 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere ese árbol, en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo.
si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Nosotros vemos un árbol cortado, tallado, como se llame, nosotros no vemos absolutamente nada. Yo paso al lado de un árbol que está todo cortado y que no vemos flor, ni vemos fruto, ni vemos raíz, ni vemos nada. Nosotros no vemos nada. Nosotros vemos algo que no sirve para nada. Vemos un árbol inservible. Y mucho menos si vemos con la raíz podrida, como dice aquí, ¿verdad? O si es viejo y ya vemos que el árbol no vale para nada. A veces Dios permite que nos sequemos, que nos pudramos, que nos quedamos sin fruto, que nos quedemos sin hojas, que nos quedemos tallados y cortados para levantarnos, para bendecirnos, para glorificarse Él, porque esa es nuestra vida, vivir para glorificar a Dios, lo siento, no es otra. Job 19:25, un poquito más adelante, mirad qué dice. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo. Job no es un hombre que se inspira y escribe ya, no. Job está escribiendo desde lo más profundo de su interior. Claro que es inspiración de Dios, pero él está, su vida, su testimonio, su vivencia, lo que él está viviendo, es parte del relato. Sabemos que Job se queda sin familia, se queda sin dinero, se queda enfermo, no tiene nada. Y Dios, y él confiesa que en el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y cuando dice se levantará sobre el polvo, es que Dios se va a levantar cuando tú estés allí abajo. Ahí abajo es donde Dios hace su obra. Ahí abajo es donde Dios hace cosas nuevas. Ahí abajo es donde Dios empieza a levantar a tu familia, empieza a levantar tu vida, empieza a prosperar tus sueños, empieza a darte tu ministerio. Ahí abajo se cumplen tus anhelos. Ahí abajo, en el polvo. Y Job lo entendió en su propia vida. Yo cuando paso por cosas entiendo que Dios va a darme la mano y que Dios me va a sacar y se va a glorificar. Eso es la actitud que nosotros tenemos que tener. Cuando los hombres o las mujeres no dan un duro por nuestra vida, cuando alguien no dé un duro por ti, no le intereses y diga, ¡buah! Ahí es cuando Dios te dice, pues yo sí que lo hago. Él no lo verá, pero yo sí que lo veo. Él no te dirá, pero yo sí te lo digo. Él no le sirves, pero para mí me sirves. Y Job lo sabía. Job lo sabía. Y por eso dice, sigue diciendo en el 26, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job está diciendo, por mucho que yo lo esté pasando mal, que yo sé que mi corazón ya no puede más, yo sé que esta situación es demasiado fuerte para mí, y eso nos puede pasar a nosotros. Ahí Job dice, yo sé que me vas a levantar, yo sé que viene ahora del polvo, yo sé que todo eso va a pasar. Y eso es lo que Dios nos dice a ti y a mí hoy. Por mucho que te sientas deprimido, sucio, que te sientas que no puedes más, que te sientas que esta situación es demasiado grande, Dios te va a sacar del polvo. El que te mira como un hermano apartado del Señor, un perdido que se fue al mundo y que no valora quién tú eres en Dios, Dios te dice, tranquilo, que yo del polvo te levanto. Cuando hay hermanos, personas que nos desprecian, que no valoran quién nosotros somos, que somos hijos de Dios, Dios te dice, tranquilo, que yo te levanto, que yo te saco del polvo. Cuando las personas no nos valoren, nos menosprecien, nos rechacen, Dios nos dice, tranquilos, que yo te saco de ahí del polvo, que yo te levanto en el nombre de Jesús. Esas cosas de que, hasta que no seas mayor, hasta que no estés mejor en el Señor, hasta que no tengas tantos años madurez, hasta que no obedezcas al pastor, hasta que no ofrendes, mentira. No hagas caso. Esas son enseñanzas erróneas.
es desde que bajas al polvo, desde que te caes con la cara que ya no te puedes levantar. Ahí Dios empieza a orar en ti y en mí. Es en ese momento. Seguimos en Job 28. Vamos a Job 28, versículo 2. El hierro se saca ¿de qué? El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Y diremos, naturalmente no saca. El hierro no sale del polvo. Humanamente no, pero espiritualmente sí. El hierro se saca del polvo. ¿Qué quiere decir esto de que el cobre, de que del hierro saca el polvo y de la piedra se funde el cobre? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Dios nos quiere decir que la solidez de nuestra vida, Dios la saca del polvo, de aquello que no vale, de aquello que se esfuma entre los dedos. De lo débil, Él saca la fortaleza y lo fuerte. De lo inestable, Dios saca la estabilidad. De lo que no es, saca lo que es. De la basura, trae una piedra preciosa. De lo que menosprecian, Dios le da valor. De ahí, de abajo, del polvo. La palabra de Dios dice, yo escogí lo que no es para avergonzar a lo que es. Es decir, lo que no está establecido, yo lo utilizo para avergonzar lo que está establecido. Hoy Dios te dice que no importa quién te desprecie, no importa lo que hoy no puedas hacer, no importa lo que en tu mano no esté para hacer, no importa lo que tus recursos te dicen que no importa el no. Porque Dios dice, si tú estás abajo, yo te digo sí, porque yo te voy a establecer como una bendición, yo te voy a establecer como eso que yo quiero que tú seas. Hay que levantar la fe, aun estando abajo, y decir, Señor, tú me vas a sacar. Hay que ser humildes cuando estamos arriba y decir, Señor, hoy estoy arriba, pero puede ser que mañana esté abajo y necesite de tu mano. Vamos a tomarnos la vida cristiana, nuestro testimonio, lo que tenemos que hacer, nuestros deberes cristianos. Vamos a tomarlo de corazón, vamos a tomarlo de verdad, porque Dios nos demanda que hagamos las cosas de verdad y que levantemos el ánimo y Él nos exhorta, Él nos empuja y nos da. Esta es la palabra que el Señor ha traído hoy. Puede ser que sea más corta, no lo sé, pero tampoco voy a decir más de lo que el Señor ha puesto para hoy, para nuestras vidas. Os voy a dejar un tiempo para que podáis orar. Después ahora pondré una música y podéis orar, podéis decirle al Señor, es verdad, Padre, puede ser que me encuentre mal, o puede ser que piense que todo lo malo me pasa a mí, o no sé, cada uno conoce, es un ejemplo solamente. Así que os agradezco un día más, un jueves más, que estéis aquí en este estudio bíblico, que algo de lo que el Señor me habla a mí, ojalá os sirva, aunque sea una 0,01 de lo que diga, ya me siento satisfecha. Así que os mando todo mi cariño, os mando todo mi amor y que el Señor os bendiga. Nos vemos el domingo.